Buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Estamos aquí para un acto muy especial, cargado de sentido por la persona a la que le dedicamos este homenaje en nuestro ciclo de vidas maestras, nuestro compañero, amigo y efectivamente maestro Miguel Gómez Oliver. Llega el momento en hacerle este acto, como digo, en este ciclo que inauguramos en nuestra facultad ya hace algún tiempo, justamente para personas como él, con una trayectoria muy dilatada en nuestra facultad de Filosofía y Letras, en nuestra Universidad de Granada, y que sin duda merece pues esta expresión de reconocimiento, que no es la única ni la primera, y puedo decir que tampoco será la última, pero que sí es especialmente destacada. Por lo tanto, vamos a tener este acto con la entrevista que será grabada y así será recogida después en las redes, cuando esté a disposición de todas las personas, y estoy seguro que serán muchas, que quieran escuchar esta entrevista, ver esta grabación, para conocer una trayectoria ejemplar por muchos motivos. Debemos mucho a nuestro compañero catedrático Miguel Gómez Oliver por lo que ha aportado a esta facultad en la docencia, en la investigación, en la gestión, igualmente en la universidad, pero no solo eso, sino por lo que ha supuesto siempre, ¿verdad?, su persona para establecer lazos de amistad, de cordialidad, de convivencia en este centro donde estamos muchas a diario, por mucho tiempo afortunadamente, y sin duda su presencia ha contribuido a que sea un lugar muy habitable, un lugar de convivencia fructífera, sin duda indispensable todo ello para realizar nuestro trabajo. Por eso en este acto no solo le hacemos este homenaje desde los compañeros y compañeras del profesorado, sino también compañeros y compañeras estudiantes y por supuesto del personal de administración y servicios. Todos recordamos, como digo, lo que han sido sus tareas y su quehacer, especialmente también en su departamento. Por eso es sumamente grato para este decano pues compartir este acto con quien es director del departamento y con las personas que le van a entrevistar del mismo, Teresa y Manolo, además de Miguel Ángel del Arco. Sí diré que para mí personalmente es especialmente satisfactorio estar en este acto como este, coyunturalmente también presidiéndolo porque nuestra rectora no puede llegar a tiempo, está en el claustro de la universidad y en su nombre excuso su ausencia y se incorporará en el momento en que pueda y así nos lo ha transmitido. Ojalá sea de esa manera. Bien, como digo, para mí es especialmente satisfactorio porque es el último acto que tengo como decano en funciones ya de esta queridísima Facultad de Filosofía y Letras. Y es especialmente grato, como digo, porque fui vicedecano con mi amigo y compañero y maestro Miguel Gómez Oliver. Y si algunas cosas traje aprendidas cuando tuvisteis la amabilidad en la Junta de Facultad hace 8 años de votarme para asumir esta responsabilidad, pues esas cosas aprendidas en gran medida se las debía también a Miguel Gómez Oliver. Por tanto, es para mí, como digo, en fin, enormemente grato y satisfactorio por lo que personalmente también supone. Bueno, la figura de Miguel todos la conocemos y la reconocemos. Si tantas veces hemos dicho hasta la saciedad que la historia es maestra de la vida, pues también hay vidas maestras en la historia y por supuesto en nuestra historia. Y Miguel ha aportado desde ese saber de la memoria, que es la historia y la historia contemporánea, una historia que no solo pasa, sino que pesa, y nos ha ayudado él, como tantos otros, a comprender eso que pesa en la historia y que hay que tratarlo adecuadamente para mirar al futuro y seguir transitando por los caminos de nuestras historias, también en plural. Unos caminos que son inacabables, como la misma tarea histórica. Hay algún filósofo, en este caso me remito también a alguien de otro campo, que es el mío, que dijo que la tarea de los historiadores es algo parecido a la incompletitud de Gödel en matemática. Nunca acaba. Siempre se puede reformular, siempre hay más datos, siempre hay más fuentes, siempre hay más testimonios, siempre hay nuevos horizontes de los que reconstruir, ¿verdad? Pues todo un relato donde además
está cargado siempre de argumentos y es lo que diferencia la historia de la ficción histórica incluso. Bueno, pues la tarea de Miguel Gómez Oliver en vuestro campo, y sobre ello vais a hablar, pues ha contribuido a ese recorrido, que nunca está completo como nada de nuestras tareas, pero que sin duda su aportación es de la máxima relevancia y así lo reconocemos y lo aplaudimos. En el acto va a intervenir a continuación nuestra compañera, la profesora Teresa Ortega, para hacer una semblanza de nuestro homenajeado, y luego la entrevista correrá a cargo de, como he dicho, Miguel Ángel del Arco y de Manuel Martínez, sus compañeros de departamento y discípulos también en lo que ha sido sus respectivas trayectorias académicas. Aprovecho para darles las gracias a nuestro técnico, en fin, en grabación, que de continuo nos acompaña en tantos actos de la facultad con un trabajo magnífico. Así que muchas gracias, adelante, y tienes la palabra, Teresa. Con el permiso me voy a poner en el atril. Bien, buenos días, señor decano, compañeros de mesa, compañeros del Departamento de Historia Contemporánea, compañeros y compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes, amigas, amigos y sobre todo, querido Miguel, que estamos hoy aquí por ti. Tengo que decir que para mí es pues una suerte haber hecho esta semblanza que voy a pronunciar a continuación del profesor, amigo, compañero Miguel Gómez Oliver. Y es una suerte, es una emoción y la voy a leer pues con todos estos sentimientos que tenemos muchos de nosotros que hoy nos acompañan en un acto de estas características. Así que empiezo. El 25, bueno, si me permitís, puedo quitarme la mascarilla porque creo que se va a escuchar mejor. El 25 de noviembre de 2019, el profesor Miguel Gómez Oliver cumplía 70 años. Al término del curso académico de 2019-2020, impartió su última clase como catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Y lo hizo no en el aula, como le hubiera gustado a él y a todos, sino de una manera online. De esa manera tan fría y distante que impuso la irrupción de una pandemia absolutamente inesperada y que nos ha dejado un inmenso dolor, tristeza e incertidumbre. La COVID-19 impidió que los pupitres del aula, en la que debió impartir su última lección de grado el profesor Gómez Oliver, estuvieran ocupados, además de por sus alumnos, por colegas, compañeros, amigas y amigos, tanto del Departamento de Historia Contemporánea como de la Facultad de Filosofía y Letras, y estoy muy segura que de otros centros de nuestra universidad. No pudimos acompañarte entonces, Miguel, pero tus compañeros del Departamento de Historia Contemporánea, acompañados del señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor José Antonio Pérez Tapia, y de la rectora magnífica de la Universidad de Granada, la profesora Pilar Aranda, no quisimos dejarte solo en tan significativo y señalado momento y te elaboramos, como recordarás, un vídeo casero que llenamos de mensajes. Quisimos con aquel pequeño gesto, solo aparentemente pequeño, reunir y mostrarte reconocimiento por tu larga y fecunda trayectoria académica e investigadora, a través y a lo largo de la cual la convivencia y el encuentro diario han acabado por generar a la par no pocos y sobre todo sólidos afectos y amistades. Producir aquel vídeo fue, y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros del Departamento de Historia Contemporánea, hacer un viaje a nuestros recuerdos y a nuestra memoria, a los recuerdos y a la memoria de aquel tiempo, para unos los 80, para otros los 90, para otros los recién inaugurados 2000, en los que tan jóvenes entonces como los rostros de los estudiantes que hoy nos acompañan, nos impactó la huella de tu magisterio. Magisterio en la que combinabas, además de la enseñanza de la historia de los siglos XIX y XX, afán por saber y conocer, afán por integrar la innovación y la renovación historiográfica y sus nuevas propuestas metodológicas que se estaban produciendo a nuestro alrededor y de las que tú eras partícipe y protagonista, como indicaré más adelante. Y afán de compromiso con nuestro pasado y con nuestro presente, porque en estrecha relación con el pasado siempre está el presente desde que la historia se hace y se mira. Miguel, tú has ilustrado con acierto aquella idea que Marc Bloch pronunció para distinguir al anticuario,
apegado a los objetos del pasado, del verdadero historiador, quien para serlo, según este historiador francés, debía estar siempre inmerso en su presente. En definitiva, dejasteis una huella tan profunda que primero terminó decantando a un buen número de estudiantes a especializarse definitivamente en historia contemporánea y segundo y posteriormente a que muchos buscaran tu apoyo para que les dirigieras o codirigieras sus tesis doctorales. Estudiantes, licenciados, licenciadas, graduados, graduadas, doctores y doctoras en historia, convertidas y convertidos en la plantilla del profesorado que integra hoy en día la enseñanza secundaria y universitaria de buena parte de Andalucía y allende los mares. Pero vayamos por partes, y aunque como historiadora seguro que no aplicaría un recorrido lineal ascendente si tuviera que analizar a un personaje del pasado, lo haré en esta ocasión, aunque solo en parte, para hacer más coherente y fácil de seguir por el público asistente esta semblanza. Miguel Gómez Oliver nació un 25 de noviembre, mañana es de cumpleaños, un 25 de noviembre de 1949 en Cartagena, en Murcia. Pero a los 2 años se trasladó con su familia a vivir a Porchena, un municipio rural almeriense situado en el centro de la comarca del Valle de la Almanzora y al regazo de las sierras de Filabre y de las Estancias. Aquí Miguel cursará sus estudios de educación primaria en la Escuela Nacional para encaminarse a los 10 años al seminario, de donde se entiende su dominio del latín como tantas veces nos ha demostrado, y luego para encaminarse al bachillerato. Ya en la Universidad de Granada y como colegial del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, del que por cierto es colegial de honor, ya en la Universidad de Granada cursó estudios de Filosofía y Letras en la sección de Historia entre 1969 y 1974, licenciándose con premio extraordinario. Como se desprenden de estas fechas, 1969 y 1974, la trayectoria universitaria de Miguel Gómez Oliver arranca de los convulsos años del tardofranquismo y la transición democrática y del particular y concreto contexto de agitación antifranquista y fuerte ideologización vivido por el país en aquellos años. Mientras se encontraba cursando la carrera, las aulas y la vida universitaria asistían a la disolución del Sindicato Español Universitario, el SEU, disolución que corría paralela al crecimiento del activismo estudiantil, las detenciones de intelectuales de izquierda y las expulsiones de las universidades españolas, tanto de profesores numerarios como de catedráticos. Expulsiones entre las que se encontraban las de José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván, Agustín García Calvo, Santiago Montero Díaz, Mariano Aguinaldo Navarro y más adelante las de Jordi Soretura, Josep Fontana, Josep Terme y un largo etcétera. A fines de enero de 1969, el curso académico en el que Miguel Gómez Oliver iniciaba su licenciatura, el país asistía a la declaración del estado de excepción y a la consiguiente aplicación de una política preventiva de tono represivo. Política que se plasmó en la ocupación policial de facultades sin que consiguiera dicha política sepultar entre las jóvenes promociones de universitarios la crítica a un régimen dictatorial como el franquista, sin que consiguiera callar aquella política el rechazo a la pobreza y sordidez del mundo académico vigente y sin que tampoco consiguiera ocultar aquella política la contestación rotunda al inmovilismo de catedráticos de línea azul y al servilismo de un nutrido número de adjuntos y agregados. En estos años difíciles y convulsos accede el joven Miguel a la universidad, donde comenzó su oposición al franquismo y a la universidad franquista. Durante la carrera fue delegado de curso y de la facultad en las filas del Sindicato Democrático de Estudiantes. En 1976 se incorporó como profesor no numerario de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, vinculándose activamente al movimiento de Penenes, del que fue representante de la Facultad de Letras y del Distrito Universitario hasta 1981. La oposición de Gómez Oliver al franquismo no se circunscribió exclusivamente al ámbito universitario. También en aquellos años manifestó una clara oposición política a la dictadura. En 1974 se afilió al Movimiento Comunista de Andalucía, partido en el que permaneció hasta 1984, siendo su portavoz provincial desde 1976 y por el que se presentó como cabeza de lista a las elecciones generales de 1977 y 1979, así como a las municipales de ese mismo año por Granada. Fue cofundador del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía y en 1984 se incorporó a Comisiones Obreras de la Enseñanza.
Paralelamente, y de puertas académicas para adentro, durante el primer lustro de los 70 se empezaron a dejar notar igualmente los efectos de la renovación historiográfica. A la publicación, entre otros, de los estudios del profesor Josep Fontana sobre la crisis del antiguo régimen y a la iniciativa dirigida por el profesor Miguel Artola de la historia de España de la editorial Alfaguara, se sumaban en 1972 la contribución del profesor Manuel Tuñón de Lara sobre el movimiento obrero, con un texto en 2 volúmenes al que le cabe atribuir el carácter fundacional de la historia de la clase trabajadora española. Retomando la tradición de la historia obrera y socialista de Núñez de Arena, de Antonio Ramos Oliveira o Francisco González Bruguera, era esta una dirección que apuntaba al papel de la clase obrera organizada como agente histórico en la conquista de los derechos políticos y sociales. En esta línea, en esta estela y en aquel contexto en el que la renovación historiográfica iba consiguiendo dificultosamente abrirse camino, Miguel Gómez Oliver se comprometió con la puesta en marcha de un proyecto encaminado a promover una visión polémica del pasado de Andalucía. No fue por casualidad que en torno a este proyecto convergiera inicialmente un grupo reducido de historiadores, entre los que destacaba un jovencísimo Manuel González de Molina, a los que posteriormente se uniera la que fuera la primera generación de historiadores salidos del magisterio que Gómez Oliver y González de Molina comenzaban a irradiar. Me estoy refiriendo a Francisco Cobo, a Salvador Cruz Artacho, a Manuel Martínez, a David Martínez, a Gracia Moya y a Antonio Ortega, entre otros. 2 generaciones de historiadores, la representada por Gómez Oliver y González de Molina y la de Francisco Cobo y compañía, unida por el interés de esbozar un auténtico programa en la investigación para el estudio del pasado andaluz, la interpretación general de la historia de España y el desarrollo del conocimiento histórico. En aras de estos objetivos, Miguel Gómez Oliver, junto al profesor Cristóbal García Montoro, de la Universidad de Málaga, incorporó por primera vez en el plan de estudios de historia la asignatura de Historia de Andalucía Contemporánea. Corría el año 1978, año en el que nuestra actual Constitución dejaba configurada la España de las autonomías. A la par, en ese mismo y convulso marco de confluencia que fueron los años de la transición desde una perspectiva política y los de una historiografía que comenzaba a manifestar importantes signos de cambio y vitalidad, las últimas décadas del siglo XVIII y las centrales del siglo XIX se convirtieron en objeto preferente de estudio. No fueron ajenos a ello ni los modelos historiográficos extranjeros que marcaron impronta, como por ejemplo el marxismo británico o las contribuciones sobre la revolución de la mano de Ernest Labrousse o Albert Soboul, ni el propio momento histórico que vivía España, invitando al estudio de un pasado histórico en torno a los procesos de transición desde su doble perspectiva socioeconómica y política. La disolución del antiguo régimen y las transformaciones económicas y sociales que acompañaron el establecimiento del régimen liberal se situaron en el epicentro de la atención historiográfica y del propio Miguel Gómez Oliver, como lo dejó planteado en su tesis doctoral que defendió en el año 1979 bajo el título La desamortización de la provincia de Granada 1820-1894, una tesis doctoral dirigida por el profesor Cepeda Adán, una tesis doctoral por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado y una tesis doctoral por la que contribuyó notablemente a los avances de la temática, así como a la revitalización de la historia contemporánea de Andalucía. Tarea en la que profundizó tras integrarse en 1983 al Departamento de Historia Contemporánea, primero como profesor adjunto de universidad y a partir de 1988 como catedrático de Universidad de Historia Contemporánea. Se iniciaba entonces una nueva etapa marcada por las nuevas instituciones democráticas y el impulso autonómico, y etapa en la que Miguel entiende la labor profesional como la suma de esfuerzos individuales y de redes de relaciones que la refuerzan. De ahí que buena parte de la investigación que llevara a cabo desde entonces la emprendiera y desarrollara en el marco de grupos de investigación, como aquel que constituyera en 1977 y del que hemos formado parte hasta 4 generaciones de historiadores de varias universidades andaluzas y españolas, en el marco de proyectos de investigación y de encuentros departamentales de historia contemporánea, como los organizados por la Universidad de Extremadura y las diferentes universidades de Andalucía, o en el marco de asociaciones de historiadores. En este último caso hay que señalar que Miguel Gómez Oliver siempre ha estado en estrecho contacto desde sus inicios con la Asociación de Historia Contemporánea, con la Sociedad de Estudios de Historia Agraria o la Asociación de Historia Social.
Grupos, proyectos, encuentros, asociaciones que han nutrido su identidad como autor y su devenir profesional y que vendrían a constituir en y desde la Universidad de Granada el punto de partida de los estudios sobre la disolución del antiguo régimen, el desarrollo de las relaciones de producción capitalista y el establecimiento del régimen liberal. Fueron años en los que Gómez Oliver y el equipo de trabajo constituido en el Departamento de Historia Contemporánea por Manuel González de Molina, por Francisco Cobo, por Salvador Cruz Artacho, por Manuel Martínez, por David Martínez, Antonio Ortega y Grace Moya, dieron muestra de una intensísima actividad productiva centrada sobre todo, aunque no exclusivamente, en el siglo XIX andaluz, entre las que destacaron sus numerosas contribuciones en torno a la cuestión agraria y la propiedad de la tierra, la evolución de la agricultura o la conformación de la burguesía urbana y agraria. Sin olvidar, obviamente, el movimiento jornalero, la conflictividad rural y las fracturas internas producidas por el modelo de crecimiento en el seno del campesinado. Esta producción historiográfica que estaba llevando a cabo Miguel Gómez Oliver y los integrantes del Grupo de Investigación, Transformaciones Agrarias, Cambios Sociales y Articulación Política en la Alta Andalucía desde 1750, ha dejado una impronta indiscutible a las generaciones venideras por varias razones. Primero, porque aquella producción historiográfica estuvo acompañada en todo momento de un necesario replanteamiento y reflexión crítica y teórica acerca de los caminos transitados por la historiografía contemporánea española. Segundo, porque estuvo acompañada también del conocimiento de la evolución seguida por otras historiografías europeas, estableciendo una obligada perspectiva en relación con las mismas. Y tercero, porque formó parte, y fue también reflejo, de una historiografía española que había experimentado un intenso proceso de regionalización en la que los espacios regionales, comarcales o locales se habían configurado como el objetivo histórico por excelencia. En este sentido, Gómez Oliver contribuyó, como ya lo dejara expuesto en su ejercicio de cátedra, a los debates en relación a la necesaria renovación temática, metodológica e interpretativa de una nueva historia de Andalucía. Una nueva historia que supusiera aquella vieja historia cuyo eje interpretativo estaba asentado en el paradigma del atraso. Él y esa primera hornada de historiadores a la que antes mencionado se propusieron a buscar desde la historia agraria, la historia ambiental, la historia social o la historia económica razones convincentes que explicaran los dos paradigmas o las dos patologías de nuestro estado de postración, la cuestión agraria y la desindustrialización. Razones que arrojaran fuera de nuestro imaginario la idea de excepcionalidad, alteridad e inmovilismo de Andalucía y de los andaluces. Razones que finalmente quedaron recogidas en un libro que el profesor Gómez Oliver coordinó junto con el profesor González de Molina bajo el título intencionado Historia Contemporánea de Andalucía, nuevos contenidos para su estudio, que se publicó en el año 2000. Un libro que utiliza el microscopio y no el telescopio. Un libro que tuvo un importante impacto para la siguiente generación de historiadores e historiadoras que nos incorporábamos al Departamento de Historia Contemporánea, como era mi caso, o el caso de Beatriz Fieiro, de Antonio Herrera, de Miguel Ángel del Arco y más tarde de Claudio Hernández Burgos. En este libro se abordaba el análisis de una sociedad rural y agraria más compleja y crítica que la esquematización teórica presentada en no pocas ocasiones y nos abría a esta nueva generación nuevas posibilidades de relectura de la política desde la propia historia social, pero también desde la nueva historia política, la historia cultural y la historia del género. La ampliación del campo de investigación del historiador siempre le ha parecido muy importante a Miguel Gómez Oliver. Por eso, su obra también se ha adentrado en otras temáticas que reflejan de nuevo su compromiso con el pasado y con el presente. Me estoy refiriendo a sus estudios y reflexiones sobre la Segunda República y la Guerra Civil y a los análisis que ha efectuado sobre el franquismo y la transición política a la democracia en el ámbito andaluz. Al respecto, conocidas son sus aportaciones sobre el Tribunal de Responsabilidades Políticas, aportaciones que ha firmado y editado con el profesor Fernando Martínez López, actual secretario de Estado para la Memoria Democrática, y ahí está su libro La memoria de todos, las heridas del pasado se curan con más verdad, y con el profesor Antonio Barragán, también con el profesor Fernando Martínez y el propio Miguel Gómez Oliver, que han dado lugar al botín de guerra en Andalucía, cultura represiva y víctima de la Ley de Responsabilidades Políticas 1936-1945. O aportaciones como su biografía sobre el catedrático de nuestra universidad, José Palanco Romero, fusilado en las tapias del cementerio en agosto de 1936 por la violencia desatada por aquellos que se sublevaron con un golpe de Estado fallido contra la Segunda República.
Un libro que va más allá del objetivo de reparar el olvido y hacer justicia al quehacer universitario y político de José Palanco, pues su propósito es también reivindicar una época de oro y de plata de la Universidad de Granada en el primer tercio del siglo XX. Con este trabajo, en suma, Miguel Gómez Oliver quiso hacer cumplir el fundamento de la memoria histórica, el recordar a quienes apenas se saben que existieron, una máxima que también encontramos reflejada en otros trabajos con los que Miguel acomete el estudio de la oposición a la dictadura de Franco. Podemos decir que le cabe el honor de haber sido de los primeros historiadores en atender el movimiento estudiantil como colectivo detonante del desmoronamiento de aquella dictadura y del advenimiento de la democracia. Y le cabe también el honor de haber sido de los primeros historiadores en dignificar al jornalerismo andaluz en aquellos años de dictadura y transición. En este sentido, y como refleja en sus diferentes artículos y capítulos de libro, Gómez Oliver huye de la excepcionalidad milenarista y combate el mito del apoliticismo jornalero y su desinterés por la política. El estudio de estos sujetos anónimos, pero no exentos de protagonismo, los ha combinado con el análisis de conocidos sujetos de la historia. Ahí está la emblemática entrevista que realizó en 2002 en la Universidad de Granada al histórico líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, y que dio lugar a su nota preliminar del libro que el propio Carrillo había publicado en 1965, Después de Franco, ¿qué? Si significativa ha sido la trayectoria de Miguel Gómez Oliver como investigador, no lo ha sido menos su trayectoria como docente. Esta trayectoria podemos decir que va a estar marcada por la aprobación de esa ley que enterró definitivamente a la universidad franquista, la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que aprobó el gobierno socialista tras el triunfo del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del año anterior. Una ley que tenía por objetivo hacer realidad la modernización de las estructuras académicas y organizativas, los sistemas de representación y los mecanismos de producción y difusión del conocimiento, e incorporar una nueva pedagogía docente. Ese momento de modernización y cambio que representó la LRU fue entendido perfectamente por Miguel, y así comenzó a evidenciarlo en el seno del Departamento de Historia Contemporánea, dirigido por aquel entonces por el profesor Octavio Ruiz Manjón, e integrado igualmente por otros entrañables compañeros, por otras entrañables compañeras docentes como Pedro Herrera, Cristina Viñes, Juan Gay, Fernando Fernández Bastarreche, Manuel Titos, Manuel González de Molina, Eduardo Enríquez, Amelia Coronas o Rafael Gil. Y por otros también queridos compañeros del personal de Administración y Servicios como Josefina Ojeda y más tarde con la llegada de Miguel Chacón. Como digo, ese cambio que implicó la LRU lo evidenció Miguel con la suscripción del departamento a las principales revistas nacionales e internacionales de historia, a los catálogos bibliográficos que empezaban a circular por aquel entonces, a la compra de bibliografía general y específica del periodo correspondiente a la edad contemporánea, o animando y facilitando a su personal docente a la salida, como él lo había hecho, a centros de investigación de reconocido prestigio. Relacionado también con su compromiso docente, debo mencionar su apuesta decidida con la dotación del departamento de una plantilla de profesores y de profesoras que garantizara una docencia de calidad y atendiera correctamente la ampliación de la dedicación docente que, tras su llegada a la dirección del Departamento de Historia Contemporánea, comenzó a tener el área de Historia Contemporánea. La docencia de este departamento ya no se centraba exclusivamente en la Facultad de Filosofía y Letras, sino que otros centros, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología primero y la Facultad de Comunicación y Documentación después, comenzaron a formar parte de la ordenación docente de Historia Contemporánea. Esta apuesta decidida de Miguel, que dio lugar a 1000 reuniones y a otros tantos desvelos, ¿verdad, Miguel?, permitió la integración como profesores al departamento de jóvenes investigadores que en esos momentos estaban realizando sus tesis doctorales. Fue el caso de Francisco Cobo, de Mario López, de Juan José Díaz Arnarte o de profesor Salvador Cruz Artach. Este último, que nos acompaña aquí, terminaría recalando en la Universidad de Jaén, potenciándose así lo que el propio Miguel denominó nuestro reino nazarí contemporáneo, debido a la presencia y al ascendiente que el Departamento de Historia Contemporánea de Granada tenía en buena parte de Andalucía Oriental. Este compromiso docente también lo evidenció en su práctica diaria en el aula.
Sus clases, a decir por sus antiguos alumnos, y aquí tenemos hoy algunos, supusieron una inyección de aire fresco por su forma de enfocar esa práctica docente basada, de un lado, en el uso de amplísimos dosieres que recogían los aportes historiográficos más actualizados, y de otro lado, en la constante invitación e incitación a la reflexión y a la participación, y no solo a la mera lección magistral y al listado de apuntes. El resultado de esta labor docente fue rápidamente reconocido por sus estudiantes, quienes, además de elegirlo en repetidas ocasiones como padrino de sus promociones, era imposible competir con él, también lo solicitaron, tal y como he señalado anteriormente, para que les dirigiera sus tesinas y sus tesis doctorales. En este sentido, y si consultamos, como yo he hecho, la base de datos TESEO, puede comprobarse que el profesor Gómez Oliver cuenta con una veintena de tesis doctorales dirigidas hasta la fecha. Precisamente en este momento se encuentra conviviendo en el Departamento de Historia Contemporánea la primera y la última tesis que ha dirigido el profesor Miguel Gómez Oliver y calificadas con sobresaliente cum laude. La primera, la correspondiente al doctor Cobo Romero, una tesis que marcó un hito historiográfico al poner de manifiesto el origen rural de la Guerra Civil Española, y la última tesis acontecida en mayo de este mismo año, en 2021, la correspondiente a la doctora Alba Martínez, de quien conviene decir que además de efectuar una espléndida investigación centrada en las exiliadas republicanas en Francia, es también una digna representante, junto a Gloria Román, de la más reciente y joven generación de historiadores que se han formado en el Departamento de Historia Contemporánea bajo la tutela de Miguel Gómez Oliver. Como vemos, significativa trayectoria investigadora y docente, y como no podía ser de otra manera, igualmente significativa trayectoria en la gestión. Una de las facetas fundamentales de la trayectoria de Gómez Oliver ha sido su capacidad de ir tejiendo redes, unas veces académicas, como hemos visto, y otras institucionales. Estas últimas se han traducido en la ocupación de diferentes puestos de gestión. He mencionado que ha sido director del Departamento de Contemporánea, pero también lo ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, como también ha mencionado nuestro actual decano, y vicerrector de esta nuestra universidad. Distintos cargos que asumió y desempeñó con el compromiso que siempre le han caracterizado, con su liderazgo sencillo pero eficaz, con su talante dialogante y con una profesionalidad que siempre puso en beneficio de la institución, en beneficio y en defensa de la universidad pública. Sería largo relatar la cantidad de acciones que realizó como decano y como vicerrector de esta universidad. Yo invito a los aquí presentes y a las aquí presentes a que consulten las memorias de gestión tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como las memorias de la universidad. Memorias que transitan por dos siglos, el final del siglo XX y el bien entrado siglo XXI, para comprobar que esa inmensa labor realizada por el profesor Gómez Oliver se puede medir no solamente por la cantidad, sino que también se puede valorar por su calidad. Llegados a este punto y con la perspectiva y la obligación que da el tiempo transcurrido, voy a cerrar mi intervención con un gracias que sabe a esos combates por la historia que escribiera Lucien Febvre y que muchos de nosotros aplicamos en nuestra investigación. Primer combate. Gracias, Miguel, por enseñarnos que el frontispicio del devenir profesional de los historiadores debe ser siempre la construcción crítica del pasado y el permanente compromiso con el presente. Segundo combate. Gracias, Miguel, por mostrarnos que más allá de los relatos preocupados por la anécdota y lo pintoresco, la meta principal es estudiar los problemas concretos, las acciones, los conflictos o las experiencias que se producen en localidades, en ciudades o en estados. Tercer combate. Gracias, Miguel, por hacernos apostar frente a la dinámica anónima de la estructura por una historia con nombres y apellidos, con una historia con sujetos sociales, con una historia con rostros, con ojos que veían y bocas que hablaban. Cuarto combate. Puede que hoy haya quedado la historia local y la microhistoria en un segundo plano, dado que la urgencia del presente, con la globalización de por medio, ha vuelto a escorar la nave académica e historiográfica hacia una historia global y transnacional. Pero nosotros siempre hemos considerado, porque tú nos lo has enseñado, que la perspectiva local y microanalítica ofrece resultados bien significativos y trabajos de enorme calidad. Al respecto, gracias, Miguel, por defender la historia a pequeña escala,
a esa escala micro en la que salen a la luz las complejidades y las riquezas del pasado, los valores, las emociones, los afectos que aparecen silenciados. No es hoy precisamente el día de los silencios, de modo que para concluir, y como quinto combate, en nombre de tus compañeros y tus compañeras del Departamento de Historia Contemporánea, tu departamento siempre, gracias Miguel por tantos años de dedicación, de compromiso con el pasado, con el presente y con la Universidad de Granada. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesora Teresa Ortega, por esa semblanza que nos has dejado, en fin, con tantas cosas merecidas y muy bien recordadas. Bueno, es el momento, tras esta introducción a la conversación, que la conversación fluya. Y ya, pues, maestro, tienes la palabra y vosotros, Miguel Ángel y Manolo, pues, os toca llevar la batuta de la entrevista. Adelante, gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo, antes de comenzar la entrevista con Miguel Ángel sobre Miguel, quería decir algunas palabras que, bueno, he tenido que escribir porque pensando que llegado este momento quizás no podría decirlas, ¿no? Y aún así, pues no estoy seguro de poder hacerlo. Bueno, en los últimos años este es el cuarto homenaje que hacemos en el departamento. Fernando, Juan, Manolo y ahora Miguel. Mi querido primo del alma, tengo que decirte que la cosa de los homenajes se nos está yendo de las manos. Tanto homenaje no puede ser bueno, o a lo mejor sí. Bromas aparte, tengo que decir que Miguel Gómez Oliver ha sido, lo es y lo será para mí, mi particular dogma de la Santísima Trinidad. Es decir, Miguel ha sido tres personas en una. La primera persona, Miguel ha sido mi profesor, mi maestro, como muchos otros compañeros. Como profesor lo conocí. Me dio clase en el 82, 83, Historia Universal. Y ya me atrajo su pasión por la historia y la forma de enseñarla. Y una vez licenciado a partir del 86, él es uno de los culpables de que yo esté en esta facultad. La segunda persona, Miguel ha sido, lo es y lo seguirá siendo mi amigo, mi compañero, mi primo. Hemos compartido tantos momentos de trabajo, de viajes, de congresos, y por qué no decirlo, de cerveza, que nunca podrán ser olvidados. Realmente nos lo hemos pasado bien, y que yo recuerde pocas veces hemos discutido sobre algunas cuestiones. Y la tercera persona, Miguel ha sido para mí como un padre. Como un padre, y no lo digo de forma retórica, yo al menos así lo he sentido. Creo que nuestra relación ha ido más allá de amigos, de compañeros de trabajo. Hemos hecho casi todo juntos, y eso pues se lleva dentro, ¿no? Mi lealtad y mi cariño con él ha sido intocable y sigue siendo intocable desde el año 82. Por otro lado, quiero decir dos cosas más. Miguel ha sido un pilar fundamental en el Departamento de Historia Contemporánea, 50 años, o casi 50 años, y siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Seguramente ello ha sido posible en buena medida por el buen hacer, la personalidad, su capacidad de negociar, de liderar, que siempre ha tenido mi primo. Y quiero resaltar esto último, su capacidad de liderar y formar equipo dentro del departamento. Miguel ha sabido aglutinar, como ha mencionado Teresa, varias generaciones de profesores. Algunos de ellos están fuera de la UGR, pero creo que todos hemos sentido y valorado siempre su empatía y su capacidad para mantenernos unidos en el trabajo de la investigación. Y en fin, el protagonista es él, y solo quiero finalizar agradeciendo mi gratitud, mi cariño, y creo que hablo en nombre de todos los departamentos por tantos años de ideas, de amistad, de buena convivencia y de todo. Muchas gracias, Miguel, y ya sabes que el departamento sigue siendo tu casa. Muchas gracias. Bueno, señor decano, un momento, yo también quiero hablar. Voy a hablar muy brevemente, tan solo decir que, bueno, me voy a dirigir a los estudiantes especialmente,
porque este acto lo hemos hecho para homenajear a Miguel y para dar a conocer su figura a los estudiantes que no lo conozcáis, pero a Miguel siempre le importaron mucho los estudiantes y le importan porque sigue siendo emérito y bueno, vosotros sois estudiantes de historia y entre otras cosas habéis venido aquí a intentar comprender qué pasó en el pasado y en el fondo ocupáis del paso del tiempo y estudiáis el paso del tiempo en cualquier época, ¿no? Antigua, medieval, moderna, prehistoria y por supuesto también contemporánea. Y además sois tan jóvenes que yo creo que no sabéis lo que es el paso del tiempo. No os preocupéis que iréis creciendo y lo iréis sabiendo. Eso lo aprendemos todos, no solo en la facultad, sino porque la vida te avanza, ¿no? Pero cuando pase el tiempo, yo creo que os daréis cuenta de que a veces aparecen personas que son especiales y que influyen en lo que sois, en lo que os vais a convertir. Yo creo que para mí y para muchos compañeros que hay aquí, pues ese es Miguel. Así que vamos a empezar con la entrevista o quieres... Bueno, únicamente una cosa. Primero, muchísimas gracias, Teresa. Te has pasado. Y muchísimas gracias, primo, porque tú no es que te has pasado, te has traspasado. Y bueno, como podréis imaginar, es que yo le he pagado antes, ¿eh? Por eso dicen las cosas que has dicho, no por ninguna otra razón. En cualquier caso, que empiece la entrevista, porque si no me voy a emocionar y esto va a ser un mar de lágrimas. De modo que avanti popolo. Bueno, pues vamos allá. Llevas casi 50 años en la Universidad de Granada, en el mundo académico, y bueno, para alguien de un pueblo almeriense como Purchena, bueno, no sabía que era murciano, me he enterado ahora de Cartagena. ¿Cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Qué ambiente había? ¿Cómo era el contacto con los otros compañeros y compañeras, los profesores en aquella universidad que todavía era franquista? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que mi hermano Carlos y yo fuimos los primeros de mi familia, sobre todo de mi familia paterna, que llegamos a la universidad. Y en mi familia se hablaba de eso. Han llegado a la universidad. Justo en el 69, cuando los americanos pusieron a 3 astronautas en la Luna, de alguna manera llegar a la universidad era como llegar a la Luna. Pues bueno, aunque hoy parezca mentira, venturosamente mentira, para los nuestros, llegar a la universidad, entonces, era como llegar a la Luna. ¿Y a qué universidad llegué? Pues llegué a una universidad que efectivamente, como señalaba antes Teresa, era una universidad convulsa de alguna forma. Era una universidad que estaba empezando a movilizarse contra la inmensa losa que suponía la dictadura, por supuesto a niveles políticos, pero también a niveles académicos y profesionales. Era una universidad a la que muchos de los y de las estudiantes pues decidimos que había que combatir. Y con más o con menos acierto, pero desde luego con una enorme entrega, con una enorme tenacidad, con una enorme audacia en muchos casos y con muchos costes, ¿verdad, Socorro? Pues lo hicimos. Y mereció la pena que lo hiciéramos, porque en buena medida, gracias a la lucha y al compromiso del movimiento estudiantil, logramos hacer cambiar la universidad y contribuimos a que también cambiara el país. En esa universidad, evidentemente, no todo el mundo estaba politizado ni todo el mundo estaba comprometido, como podéis imaginar. Pero sí era un ambiente en el que se podían hacer y decir cosas que no se podían hacer y decir en la calle,
que era una suerte de espacio de libertad que conquistamos, que no nos dieron, pero que contrastaba con la situación en la que vivían pues, el resto de los millones de españoles que no tenían la fortuna de estar en la universidad. Y que permitió que al conjunto de los estudiantes de aquella época, como una suerte de lluvia fina, le fuera calando toda una serie de actitudes, de valores, de formas, acostumbrarse al debate, acostumbrarse a la discusión, acostumbrarse en definitiva a la libertad. Esa fue la universidad que yo viví, esa es la universidad de la que yo me acuerdo, en la que además había algunos excelentes profesores que yo desde luego jamás olvidaré. Estoy pensando, por supuesto, en don José Cepeda, mi maestro, pero estoy pensando en don Antonio Rivas Palau, catedrático de Prehistoria, estoy pensando en Marcelo Vigil, catedrático de Historia Antigua, o estoy pensando en don Joaquín Bosque Maurel, catedrático de Geografía, que para mí fueron espejos en los que posteriormente, a lo largo de mi vida universitaria, he procurado, aunque válidamente, parecerme. Miguel, has comentado tu llegada a la universidad. Quería preguntarte, ¿por qué te dedicaste a la historia? ¿Qué había en ella que llamara tu atención? Y más concretamente, ¿por qué te decidiste, ¿no?, por la historia contemporánea? ¿Por qué te llamó la atención este periodo histórico? Bueno, es la primera vez que lo digo. Yo llegué a Historia por pura casualidad, gracias a que después de echar al aire la moneda de 10 duros de entonces, cayera cruz en vez de cara. Cara era románica, cruz era historia. Cayó cruz y me matriculé en historia. Quiero decir, tenía diversas perspectivas y diversas ideas en aquellos momentos cuando había acabado segundo de comunes. También con la idea, sabiendo que me podía matricular en una especialidad y antes de febrero cambiarme a otra, si no me iba bien. Pero claro, cuando entré en historia, la verdad es que inmediatamente me atrapó. Y a partir de ahí sí que desarrollé lo que bueno, comúnmente se llama una vocación por la historia. ¿En qué sentido? Pues porque entendí relativamente pronto que la historia era fundamental para comprender el presente en el que vivimos, en el que vivíamos. Que lo más difícil, y yo creo que es de las cosas más difíciles del mundo académico, es saber, conocer y comprender cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan esos colectivos humanos que forman comunidades. Con todas sus complejidades, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, pero que en la medida en que fuésemos capaces de conocer y desentrañar la complejidad del pasado, seríamos capaces de comprender los mecanismos del presente. Y además porque, dicho de otra forma más sencilla, quizás más en plan titular, porque para saber quiénes somos, yo creo que es como mínimo conveniente, espero que también necesario, pero por lo menos como mínimo conveniente, saber de dónde venimos. Y eso es justamente lo que da la historia. ¿Por qué la historia contemporánea? Pues porque para mí, en principio, el pasado inmediato, aunque sea 200 años antes del momento actual, el pasado inmediato es lo que más marca y lo que más condiciona nuestro presente y lo que más nos puede ayudar también para
plantearnos, no digo planificar, porque eso es imposible, pero sí plantearnos cuáles son las perspectivas de futuro y las salidas que como sociedad, que como colectivo humano podemos abordar. Muy bien, y vamos a entrar ya en los años 80, esa universidad que se va haciendo democrática. ¿Y cómo se va haciendo democrática? ¿Cómo era aquella universidad de los 80, cuando ya el franquismo quedaba atrás? Y bueno, ¿cómo era aquel departamento, aquella facultad de letras y aquella universidad de los 80? Bueno, aquella facultad de los 80 y de los últimos 70 seguía siendo una facultad bastante viva, en el sentido de bastante inquieta. Fue a finales de los 70 cuando nos vinimos aquí. Y los que entonces éramos PNNs y los que eran estudiantes, pues hablábamos de que nos habían mandado al Monte Aventino. Y claro, desde el Monte Aventino, pues bajábamos a tomar ropa, de alguna manera, si me permitís la broma. Era una facultad en la que al principio, con el añorado Jesús Len como decano, y después con aquel tremendo invento que fue el claustro paritario de la Facultad de Letras, paritario en un cuarto de personal de administración y servicios, un cuarto de estudiantes, un cuarto de profesores no numerarios y un cuarto de profesores numerarios. Elegían no al decano, sino a lo que entonces inventamos, que se llamase la Junta Decanal, que de alguna manera que representaba avant la lettre la propia configuración del claustro, es decir, con vicedecanos, podríamos llamarlo, aunque no se llamaban así, PAS, PNNs, estudiantes y profesores numerarios. Eso, como podéis imaginar, pues costó, no voy a decir que sangre, sudor y lágrimas, pero sí desde luego costó enorme esfuerzo. Y ahí contamos con una persona que también fue crucial en la vida de esta facultad, la primera persona que ocupó el cargo de presidente de la Junta Decanal, el profesor Ángel Sáez Vadillo, catedrático de hebreo, que era una figura realmente excepcional, con una capacidad de conciliación, de diálogo, de liderazgo humilde, que permitió limar las muy duras y difíciles aristas que por parte de un sector relativamente importante y numeroso del profesorado, especialmente numerario, pero también no numerario, de la facultad había contra esos mecanismos de participación total, completa y absoluta, ¿no? Tanto que el rector en aquel momento, el profesor Gallego Morel, pues en un momento determinado, ya durante el decanato posterior del profesor Andrés Paciñas, pues lo laminó de un plumazo, ¿sí? Con una resolución que Andrés Paciñas siempre dice le llegó el día 18 de julio, pues lo cesó como decano y puso un decano comisario que acabó con aquel sistema. Posteriormente la LRU despejó por completo la situación desde el punto de vista legal, y hay que recordar una cosa, que la LRU, han pasado muchísimos años desde que se instituyó, pero la LRU fue absolutamente decisiva y crucial para el cambio de la universidad, para una universidad lo más parecido a la que ahora tenemos, una universidad que empezaba a tener medios para cubrir plantillas y consolidarlas, que empezaba a tener medios para investigar, que empezaba a dignificar la posición del personal de administración y servicios, y que permitía un mayor juego y unas mayores posibilidades al conjunto de lo que empezó a llamarse entonces comunidad universitaria.
Bien, Miguel, muchos años impartiendo docencia. Todo el mundo sabe que siempre has sido un profesor bien considerado por los compañeros, por los profesores y por el alumnado. Quería preguntarte, ¿ha sido la docencia importante para ti y por qué? Que si ha sido importante la docencia para ti y por qué. Bueno, la docencia para mí ha sido una parte fundamental de mi vida. Sé que es verdad que me habéis considerado como un buen profesor. Y bueno, no me vais a engañar, yo sé que he sido un buen profesor. ¿Por qué? Pues básicamente porque me ha apasionado y me sigue apasionando comunicar. Y comunicar la historia y su complejidad de la forma más clara y también más complicada posible, de forma que suscite preguntas en los estudiantes, de forma que inquiete y llame a la reflexión, y en tercer lugar porque yo creo que aunque durante mucho tiempo y todavía de alguna manera ahora la docencia está minusvalorada en la vida académica, parece que la investigación y los sexenios son lo más de lo más y lo único. Que sean lo más de lo más no me parece más, que sean lo único me parece indecente. Precisamente porque está minusvalorada, siempre he pensado que lo que iba a quedar después no es tanto los libros o los artículos que tenemos escritos y su impacto, sino la impronta, el recuerdo, el cariño, el respeto que dejemos en las generaciones de estudiantes que han pasado por nuestra aula. Y para mí, desde luego, y lo he dicho en muchas ocasiones, cuando yo veía brillar los ojos de los estudiantes cuando estaba dando una clase, sabía que estaba dando una buena clase. Y desde luego tengo que agradecerle a las muy diversas generaciones de estudiantes que me hayan permitido en muchas ocasiones ver ese brillo en sus ojos, porque eso me ha hecho cada vez más preocupado por las clases, por la docencia y por ser el mejor profesor posible. ¿Y cómo era el alumnado de antes y cómo es el de ahora? ¿Le ves muchas diferencias, similitudes y también hay alguna promoción que tenga especial recuerdo? Bueno, vamos a ver. Los estudiantes tienen siempre una ventaja, y es que siempre tienen 20 años. Nosotros no. Pero ellos sí, a los 20 años pueden pasar generaciones distintas, décadas, pero a los 20 años se tienen unas inquietudes parecidas. Yo siempre he pensado y he dicho, desde luego, pensando y reflexionando sobre mi propia vida, no sobre otra cosa, y sobre mis propias circunstancias, claro, que quien a los 20 años no es revolucionario, a los 60 no puede ser progresista. Porque de alguna forma a los 20 años, tanto en los años 70, 76, cuando empecé, como en el 2019, cuando terminé, yo he visto inquietudes matizadas, naturalmente, por las circunstancias, por la época y por la historia, por su propia historia, muy similares y muy parecidas. Que si me acuerdo de algunas promociones, pues claro que me acuerdo de algunas promociones, de muchas, pero solamente citaré dos. Una, la primera, la del año 76, a los que yo cogí en cuarto, en un plan de estudios nuevo, y cuarto era ya la especialidad de Historia Contemporánea. Era la promoción de Manolo González de Molina, pero era la promoción de Ángel Isaac Martínez de Carvajal, o del añorado Paco Muñoz, que se fue demasiado pronto, por solo citar tres personas que han sido catedráticos, además, de esta facultad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque era mi primera promoción, con la que había apenas 3 años de diferencia en edad. Yo recuerdo que el primer día que llego a clase, pues claro, en cuarto la gente venía, unos venían del Colegio Universitario de Almería, otros venían del Colegio Universitario de Jaén,
otros venían del grupo de la mañana de la facultad, otros del grupo de la tarde. Quiero decir, no se conocían el conjunto de los estudiantes de cuarto de historia. Y entonces pues yo, nervioso, perdido, y que me había incorporado a la facultad el día 14 de octubre y estábamos a día 16, y me habían enchufado 3 asignaturas distintas, 2 de las cuales por primera vez se daban en el plan de estudio que yo no había cursado nunca, Historia de las Relaciones Internacionales, Historia del Pensamiento y los Hechos Económicos, que después heredó Manolo Titos, y que defendí mucho mejor que yo, claro, pues estaba muy asustado. Entonces yo llegué 10 minutos antes y me senté encima de la mesa. Y poco a poco empezaron a llegar estudiantes. Y, claro, nadie me conocía a mí porque era la primera vez que yo empezaba a torear, si me permitía esta expresión. Y algunos se acercaron y dijeron, bueno, ¿y ese Gómez Oliver quién es? ¿Tú sabes cómo es? Y dice, bueno, a mí me parece buena gente, pero en fin, tampoco lo conozco mucho. Y claro, cuando llegó la hora, pues yo me puse detrás y dije, bueno, pues soy Miguel Gómez Oliver y soy vuestro profesor. Y a partir de ahí, pues empecé a tener una muy buena relación con ellos. Manolo González de Molina fue mi coequipier durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Ha sido y es otro gran maestro. Y luego la segunda promoción, de la que tengo también un extraordinario recuerdo, es la promoción de Manolo Martínez, la promoción que terminó en el 86. No solamente por mi primo Manolo, sino porque fue también una promoción que trabajó muchísimo, que se preocupó y se ocupó mucho de la historia, de la que solo Manolo se quedó en el departamento, pero se podían haber quedado otras 3 o 4 personas más, solo que entonces no había número suficiente de becas ni de posibilidades de quedarse, pero que para mí fueron un referente como alumnos y a los que además les tomé también un enorme cariño. De todas maneras, debo decir que no he tenido ninguna promoción con la que me haya llevado mal. Tampoco he tenido graves desencuentros con ningún estudiante, ni siquiera a nivel personal. Entonces, en ese sentido, ha sido una satisfacción que muy diversas generaciones de alumnos, 45 años, hayan pasado de alguna manera, si me permitís esta expresión, por mis manos. Muy bien, bueno, cambiamos un poquito de tercio. Como ha señalado Teresa, decenas de libros, artículos, colaboraciones, ha dirigido 20 tesis, creado un grupo de investigación de historia rural, en fin, en todas estas publicaciones has trabajado distintos temas, pero, como ha señalado, tu primer tema fueron las desamortizaciones. ¿Por qué te ocupaste de ellas? Y sobre todo, preguntar, ¿nos enseñarían algo hoy? ¿Cómo es? Vamos a ver. Para mí mi labor historiográfica, tanto docente como investigadora, nunca está separada de mi compromiso político. Esto quiero dejarlo claro. Cuando yo empiezo la investigación para hacer la tesina, mi tesina fue la desamortización en Granada en el bienio progresista, 1854-56, o lo que es lo mismo, los 2 primeros años de la desamortización general de Madoz. Pues yo lo que estoy pensando es en una cosa. Uno de los grandes problemas que yo pensaba, que había en Andalucía era la cuestión de la tierra. Y yo quería saber por qué, cómo y de qué manera se había configurado esa estructura de propiedad y esas formas de explotación que en los años 70 existían en Andalucía.
y qué capacidad, tras conocerlas, podíamos tener para transformarlas. Hay que recordar que en el año 75, aunque yo nunca formé parte del Partido Comunista de España, pero en el año 75 el Comité Central de Roma, que marcaba de alguna manera pues, la concreción de la política eurocomunista por parte del partido, que entonces era el partido, pues hablaba de que había que construir una democracia antimonopolista y antilatifundista. ¿Recordáis, verdad? ¿Recordáis lo que podáis recordar? Claro. Bueno, pues yo quería saber qué había de eso. Segundo, había todo un debate acerca de si en España había habido o no revolución burguesa, o si había sido una revolución burguesa manqué, o si qué. Y con eso nos comíamos mucho el coco para ver qué es lo que se podía hacer con este país, porque claro, en pura doctrina leninista, la revolución tenía que ir por etapas, y entonces no era lo mismo que hubiera habido revolución burguesa o que no lo hubiera habido en España, porque las etapas podían hacerse pasar, ingenuos de nosotros, más rápido o menos rápido, de una manera o de otra, si había habido revolución burguesa o si no había habido revolución burguesa. Bueno, esos eran algunos de los debates que en aquellos momentos teníamos los historiadores españoles, que no habíamos podido acercarnos previamente a los grandes debates que se habían tenido en la historiografía francesa o en la historiografía británica o en general anglosajona, o incluso en la historiografía alemana. Fijaros que yo la historiografía alemana por primera vez, por supuesto alemán no sabíamos ninguno, yo sigo sin saberlo, claro, pero el primer acercamiento que yo tengo a la historiografía alemana es, recordaréis los que sois de una edad similar a la mía, la historia universal del siglo XXI, que era la traducción de la historia de la editorial Verlag alemana de Berlín, en la que grandes especialistas, no solo alemanes, también británicos, también franceses, algún italiano, pues habían contribuido para hacer una historia universal que yo creo que sigue mereciendo la pena todavía a día de hoy. Bueno, pues era la única manera de que nosotros pudiéramos llegar a aquellos debates. Pero me estoy enrollando. Para mí, investigar en la desamortización era saber cómo se habían producido una determinada estructura de propiedad, una determinada formas de explotación y una determinada estructura social campesina. Y esa fue la razón fundamental, para que yo siguiera trabajando en el ámbito de la historia agraria, del campesinado o del jornalerismo. Bueno, esta pregunta te vamos a utilizar un poco ya como fuente oral, ¿no? Porque ¿cómo era la investigación entonces? No había ni ordenadores, el acceso a los archivos era fácil, ¿no? Había alguien que los custodiaba de manera férrea, no teníais bases de datos, redes sociales, nada por el estilo. ¿Cómo era escribir historia entonces? Pues Manolo Tito sabe muy bien que el instrumento fundamental con el que contábamos era la calculadora. Y una calculadora, yo me acuerdo que me compré una que me trajeron de Ceuta, que tenía más número de números en pantalla, y que eso permitía que yo pudiera hacer las cuentas en reales de Bellón de lo que habían costado las fincas desamortizadas rematadas en las subastas desamortizadoras. Y sumar, restar, multiplicar y dividir. Y mi base de datos, pues os podéis echar a reír, pero yo estaba haciendo la tesis y me llevaba una especie de sábanas al archivo de la Chancillería para tomar las notas de todos los compradores de bienes nacionales, de las fincas que habían comprado, de las medidas de esas fincas. Por cierto, el primer día que yo fui al archivo y vi que ponían 100F,
22M, pues yo lloraba porque no sabía qué era. No sabía que F eran fanegas, que M eran marjales, que E eran estadales, y nadie me decía lo que eran, porque no había nadie. Pues estaba yo solo. Y por cierto, desde aquel día yo dije que eso no le volvería a pasar a nadie a quien yo le dirigiera la investigación. Aunque tuviera que irme con él y con ella a los archivos los 3, 4, 5 primeros días de su investigación para enseñarle los rudimentos de la documentación que había que mirar, porque sin documentación no hay historia. Hay ensayo o, en el mejor de los casos, poesía mal escrita. Pero era la precariedad, pero eso no impedía que hiciéramos una buena investigación, porque en definitiva la buena investigación no está tanto en las posibilidades y en los instrumentos que tenga, aunque estos son muy importantes y muy necesarios, sino en la capacidad, y no ya de las personas individuales, sino de los equipos de trabajo, que esta ha sido otra de mis grandes obsesiones a lo largo de mi vida académica: crear, hacer equipos, que pudiéramos trabajar colectivamente en un marco común, aunque eso sí, con la capacidad de que cada cual individualmente volara solo, porque ese es otro de los grandes problemas que hemos tenido los historiadores. Los maestros nunca han dejado volar a sus presuntos discípulos, y el maestro que no ha dejado volar a sus discípulos ni ha sido maestro ni ha sido nada, porque al final los presuntos discípulos, por eso digo lo de presuntos, se han ido en muchos casos echando pestes. Dejar volar es fundamental, porque no es dejar volar. Tú lo que haces es, como director de investigación, creo yo, es proporcionar alas y enseñar a aletear. Y ya volarán solos. Y desde luego mi experiencia es que habéis volado solos, y de qué manera, por Dios y por todos los santos. Habéis volado extraordinariamente bien. Y ahora repetiré algo que la última vez que lo dije se lo dije a Claudio en su oposición de titular, pero que era algo que nos decía don José Cepeda cuando teníamos algún éxito académico, o él consideraba que teníamos algún éxito académico: si yo no maté gigantes, engendré quien los matara. Y bueno, de alguna manera es de eso de lo que yo estoy más orgulloso de que he engendrado, o he ayudado a engendrar, a quien estáis matando gigantes, y lo estáis matando extraordinariamente bien. Bueno, también has trabajado la biografía. Concretamente, uno de tus mejores trabajos es sobre el toledano José Palanco Romero, político, profesor, diputado y alcalde de Granada durante la Segunda República. ¿Qué te llevó a estudiar este personaje? ¿Qué destacarías de Palanco y cómo valorarías aquellos años, ¿no?, en los que vivió y murió en la Granada de los años 30? Pues Palanco yo llego un poco por casualidad. Cuando era decano, me parece que eso lo cuento en la introducción del libro, cuando era decano, en el decanato hay, porque está todavía, una especie de cuadro donde hay una lista de personas que han ocupado el decanato en el primer tercio del siglo XX. Y uno de ellos es José Palanco Romero, del que yo había leído algunos artículos en la revista del Centro de Estudios Históricos de Granada de su Reino, de cuando lo funda Gaspar Remiro, sobre la Junta Provincial de Granada durante la Guerra de Independencia. Y que veía que estaba extraordinariamente documentada. Años después, y sobre todo después de que la profesora y amiga Mercedes del Amo hiciese su biografía sobre el rector Salvador Vila, pues yo que sé ya que Palanco, pues además de catedrático de historia
y de decano, pues ha sido el hombre de hazaña en la provincia de Granada, y que había sido diputado en las Cortes Constituyentes y en las Cortes del Frente Popular, y que había sido durante 6 meses alcalde durante el convulso periodo municipal de la Segunda República en Granada, pues, y que había sido fusilado en la tapa del cementerio el día 16 de agosto de 1936, pues me pareció que era una figura a recuperar y a investigar. En aquel momento tuve la suerte de conectar con una de las nueras de Palanco, la viuda de su hijo mayor, de José Luis, que vive en Marbella y que me dice que tiene los papeles de su suegro. Bueno, pues allá que nos fuimos, Mercedes del Amo, la entonces directora de la Biblioteca de la Facultad, María José Ariza, hoy directora de la Biblioteca General de la Universidad, y yo a Marbella, y nos encontramos que hay una señora ya mayor, encantadora, que efectivamente no solamente tiene los papeles de su suegro, papeles a los que en aquella tarde pues nos da tiempo a echarle un vistazo, pero yo me doy cuenta de que tiene un valor extraordinario, porque además tenía una buena parte de los papeles de la familia Burgos, porque la mujer de Palanco, Lola Burgos, era descendiente de Javier de Burgos, el que hace la división provincial en 1833, y que nos los da para que los depositemos en el archivo de la universidad. Pues bueno, a mí aquello se me ponen los ojos, si me permitís la expresión, como bolillas. Nos lo traemos, la gente del archivo, que por cierto, muy poco valorados, pero que son extraordinariamente eficaces, lo catalogan en un tiempo récord, y eso me permite a mí poder empezar a profundizar en esto. Eso, la hemeroteca, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico de la Universidad, y ahí ir construyendo la biografía política e intelectual, porque me interesaban ambas cosas, de este hombre, y enmarcarla en el contexto de la vida de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada durante el primer tercio del siglo, porque Palanco llega como catedrático a Granada en 1911 y hasta 1936, en que ha fusilado, pues está aquí. Y luego, por otro lado, la rabia de pensar que, como efecto del levantamiento militar y de la guerra civil, que el fracaso de este levantamiento da lugar, pues a gente como Palanco y otros 5 catedráticos en el caso de la Universidad de Granada, pues nos lo arrebataran a las generaciones posteriores, que no pudimos disfrutar de su enseñanza y de... Yo algunas veces pienso lo que hubiera podido ser en mis años de estudiante y en los años inmediatamente anteriores a los míos de estudiante, que profesores que estaban en el claustro universitario durante aquella época y que se decantaron por la legalidad y por la fidelidad a la legalidad republicana, hubiesen podido continuar en los claustros universitarios. Yo creo que la universidad hubiese sido seguramente otra cosa bien distinta de la universidad que en los años 50 y 60 existió en este país. Bueno, vamos a terminar con la parte vinculada a otra cosa a lo que te ha dedicado mucho tiempo, y es la gestión, ¿no? Has sido claustral de la universidad, miembro de la Junta de Facultad, Junta de Centro, decano, director de departamento, vicerrector. ¿Por qué dedicarse a la gestión universitaria? ¿Por qué la gestión universitaria es importante? Sí lo es. Bueno, yo creo que es una especie de continuum con lo que he ido diciendo. Esto no se puede separar del compromiso personal y político, en este caso de política académica, de política universitaria, que tienes con tu institución. Es importante, bueno, algunos puestos de esos
se han derivado de las circunstancias concretas, de los momentos concretos y de las coyunturas concretas en las que se ha ido viviendo, ¿no? Había que ser claustral porque era la forma de participar y de mínimamente poder decidir cosas en la universidad, en la transformación de la universidad que se estaba llevando a cabo en aquellos momentos, igualmente en la Junta de Facultad, ¿no? ¿Por qué? Vinculado pues al compromiso que tenía con el movimiento de PNNs, claro, y por tanto de la lucha y de la defensa por la mejora de las condiciones profesionales, académicas y laborales de mías y de mis compañeros y compañeras de trabajo. La dirección de departamento, pues porque, bueno, pues porque cuando llego a la cátedra, pues entonces es que los estatutos de la universidad decían que primero había que hacer la elección de director de departamento entre los catedráticos, y solo si no había catedráticos, pues se pasaba a los titulares, claro, entonces yo era el único catedrático. Pues bueno, y además porque yo tenía también tenía una idea muy clara de qué quería hacer con de qué podía aportar y qué quería hacer con el departamento, ¿no? Y por eso me presenté. Años después, cuando mi amiga y compañera Cándida Martínez deja el decanato, pues yo decido que podía y que debía presentarme a ser decano de la facultad, porque también tenía una idea de qué quería hacer, de qué quería contribuir a hacer con la facultad en el contexto de una universidad en la que la Facultad de Letras había dejado de tener peso y donde había en aquel momento bastantes divisiones, vamos a engañarnos, y yo creo que había que pacificar, y por eso me presento. Una elección que no fue nada fácil, porque me tuve que enfrentar a un querido amigo y compañero como era, y a una persona de enorme valía como es el profesor Antonio Sánchez Triguero, con el que antes y posteriormente seguí manteniendo unas extraordinariamente buenas relaciones. Y luego, pues, en el caso de vicerrector, que es un cargo designado, no elegido, a mí no me gustan los cargos designados. Prefiero los elegidos por una razón, porque tú te presentas y consigues la confianza, alcanzas la confianza de los votantes que son tus compañeros en este caso, con lo cual es mucho más es mucho mejor. Pero bueno, lo único que me ha faltado es ser rector y me he quedado con las ganas, vamos a no equivocarnos. Quiero recordar que fuiste un mes. Fuiste un mes. Bueno, sí, en funciones, sí, porque en aquellos momentos, además, el rector se enfrenta con relativa frecuencia por razones de su cargo, y en ese momento me quedaba yo, ¿no? Todavía mañanas que me llamaba Elena y me decía, Miguel, que hoy te toca. Y bueno, pues me tocaba, pero bueno, eso no es ser rector, eso es otra cosa. Y entonces, creo que sí, que la gestión en un momento determinado, pues, siempre y cuando no sea incompatible con tu trabajo académico, cuando digo académico quiero decir docente e investigador, y no es fácil compaginarlo, a mí me ha costado, pero bueno, creo que he podido compaginar. Por eso ahora pues, he podido ser emérito, porque he tenido los tramos suficientes de investigación como para cumplir los requisitos, y me permití esta broma, pero que bueno, que en definitiva no es ni más ni menos que, y lo vuelvo a repetir, pues el producto de creer que la gestión es también importante para la transformación de la universidad pública en la que trabaja y por la que la sociedad te pide cuentas. Penúltima pregunta. En tu gestión como director de departamento, que lo fuiste durante varios mandatos, ¿hubo algunas cuestiones difíciles de resolver? ¿Difíciles de resolver? Sí, claro. ¿Y cómo ha sido la convivencia en el departamento desde que tú llegaste hasta que salí, hasta el momento? Bueno, vamos a ver. Siempre hay que tener en cuenta un poco las
coyunturas y las circunstancias. Yo ya he dicho que fui catedrático de departamento porque era el único catedrático que había, ¿no? Se acababa de ir, bueno, hacía un año que se había ido Octavio Ruiz Manjón a la Complutense, después hubo una oposición a cátedra a la que nos presentamos 3 compañeros queridos, 2 de los cuales ya no están con nosotros y a los que cada día he hecho más de menos. Estoy hablando de Cristina Viñes y de Juan Gay. Y claro, pues yo llego en ese momento y lo primero que había que hacer era pues coser un poco las heridas que esa oposición había dejado. Debo decir que eso fue muy fácil gracias a la generosidad fundamentalmente de Juan Gay. Y entonces a partir de ahí ya no hubo ningún problema por esa cuestión, que es una cuestión que, como sabéis los que sois profesoras y profesores universitarios, pues es una de las cosas que más heridas dejan en la vida universitaria. Y luego el segundo problema era que estabais muchos becarios, primo, y que había que sacaros para adelante como fuera, y como fuera era consiguiendo ampliación de plantillas. Y entonces ese era uno de los problemas que había que plantearse, porque yo tenía muy claro que si yo era director de departamento era para que posicionara al departamento como uno de los departamentos punteros en la tribu de historia contemporánea del resto de las universidades españolas. ¿Cómo? Pues a base de tener unos proyectos de investigación claros, diferentes, porque éramos diferentes los miembros del departamento, todos y cada uno de nosotros, pero que yo sabía que vamos a ver, que la investigación que se estaba haciendo desde los distintos ámbitos del departamento era una investigación bastante buena, y que lo que nos faltaba era lanzarnos un poco, si me permitía esta expresión, al foro nacional y rápidamente internacional, ¿no? Pues eso fue difícil porque hubo que combatir, si me permitía esta expresión, pues con los distintos rectores y vicerrectores de ordenación académica. Pero bueno, yo creo que lo conseguimos. Y sobre todo conseguimos una cosa, que de estos los culpables sois todos y cada uno de nosotros. Y es que a lo largo de estos 30 y tantos años, casi 40 de existencia del departamento como tal departamento, el departamento ha sido un espacio de cordialidad, de convivencia, de compañerismo y de cariño. Yo creo que eso es muy importante, a pesar de que todo y cada uno, como no puede ser de otra manera, pues somos distintos, tenemos nuestras manías, tenemos nuestras afinidades, tenemos nuestra propia personalidad. Pero hemos conseguido hacer un espacio amable, un espacio donde trabajar no sea un suplicio y donde el que está a tu lado pues no sea el buenos días formal, sino que sea alguien cercano, alguien que cuando sabes que está pasando un mal rato, pues puede contar con tu brazo, con tu hombro, como sabes que tú puedes contar con el suyo en los momentos en los que estás mal, eres tú. Y yo creo que eso es algo que, si lo hemos conseguido, pues ha sido gracias a la enorme calidad humana que tenéis todos y cada uno de vosotros, y a eso yo no he contribuido. Eso es una cosa vuestra. Bueno, acabamos con la última pregunta, ¿no? Pues la verdad es que te estaba escuchando hablar y encaramos la última pregunta y me acuerdo de congresos, artículos, me acuerdo de Juan Luis, que me gusta citarlo aquí a tu amigo Juan Luis, me acuerdo de verte de decano con Antonio Martín, con Fernando haciendo los horarios, de vicerrector han aparecido fotos con togas de letras, etcétera, etcétera, pero de todos estos años, ¿qué te lleva de tu dedicación a la historia y a la universidad? ¿Qué te lleva? Pues me llevo el enorme orgullo y la enorme satisfacción de que hoy, en este país, en España,
la gente como yo pueda llegar a la universidad sin pensar que ha llegado a la luna. Y me llevo también la satisfacción de haber podido contribuir a que muchas generaciones de estudiantes pues haya contribuido a formarlos y hacer de ellos buenos profesionales y buenos historiadores e historiadoras. Y eso es especialmente importante para mí, porque bueno, yo no me siento viejo, pero sí sé que estoy empezando a transitar lo que la condesa de Pardo Bazán llamaba las horas irrevocables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo, compañero y maestro. Nuestro aplauso pues es la expresión de nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. En muchos momentos oscuros hemos contado con tus luces, gracias a tu compromiso académico, a tu compromiso político, en definitiva a tu compromiso humano. De luces iba hace mucho tiempo una ilustración que llega hasta nosotros también con sus sombras. Y por si vienen tiempos oscuros, que no nos falten tus luces, estamos seguros, Miguel. Así que muchísimas gracias por todo ello. Gracias a vosotros. No me gusta mucho.